Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Vida 7. Me da mucho gusto verte por aquí, por estos medios digitales que nos estén viendo. Y estoy muy emocionado de que hoy comenzamos una nueva serie, Creados para Soñar. Me emociona mucho verte por aquí. Mi nombre es David Escobar y vamos a iniciar una serie muy interesante. Así que te voy a animar a que pongas atención de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Estas próximas semanas creo que van a ser de muchísimo crecimiento espiritual, creados para soñar, así que no te pierdas ninguna de nuestras sesiones que vamos a estar teniendo por estos medios digitales. Y bueno, hoy iniciamos la parte 1 de Creados para Soñar. Y me gustaría comenzar con esta parte de la serie que dice: tú no empiezas a vivir hasta que no empiezas a soñar. Es algo muy importante, y muchas veces nosotros en nuestra vida a veces no soñamos por varios factores. A lo mejor en tu vida a lo mejor va así nada más, va así, como que no avanza, como que todo está así flat, ¿no? Así derechito, así como que no estás avanzando, pero como de manera automatizada, ¿no? Como que estás dándole nomás así, como que has estado haciendo lo que la gente espera que hagas y lo haces bien y ya, quedó así. Pero muchas veces no soñamos porque tenemos miedo al fracaso, porque nos estamos comparando con personas, de repente, por eso la comparación y el miedo son muy malos. Por ejemplo, el miedo te paraliza y las comparaciones hacen que te desanimes, ¿no? A veces, si tú te comparas con alguien más que lo hace mejor que tú, te vas a desanimar porque dices, no, lo hace mejor que yo, pues yo no soy nadie. Y si tú lo haces mejor que otra persona, te puedes llenar de orgullo, ¿no? Decir, no, ves, yo soy mejor, ¿no? Yo soy mejor aquí en esto, así que... Pero fíjense, Dios definitivamente quiere que tú comiences a soñar, que tu vida se vaya a una vida de sueños. Y fíjate, vamos a hablar de algunas fases que Dios quiere utilizar para estructurar y hacer realidad esos sueños que vienen de parte de Dios. A lo mejor tú nunca has soñado a ese nivel, a lo mejor tú siempre has pensado como que bueno, voy a estar así, o a lo mejor, tristemente a lo mejor, solamente tienes sueños enfocados en que tú estés mejor. A lo mejor has tenido sueños que tienen que ver con cosas terrenales, materiales, temporales, que solamente están basadas en que tú estés mejor y no están basadas en esos sueños de parte de Dios. Vamos a explorar algunas cosas importantes en la Biblia, de cómo, sobre todo en el libro de Nehemías, de cómo Dios nos enseña y nos anima a tener sueños que impacten generacionalmente, es decir, sueños con valor eterno. Hay una frase que una vez escuché hace mucho, ¿no? Que decía: no hay peor fracaso en la vida que tener éxito en las cosas que Dios no te llamó a hacer. Y tú dices, ¿cómo es eso? ¿A qué te refieres con eso? Lo que pasa es de que muchas veces estamos teniendo éxito en cosas y eso nos distrae de a veces hacer lo que Dios quiere que hagamos. No porque te vaya bien en algo quiere decir que estás haciendo lo correcto, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el inicio de la serie. Vamos a ver algunas fases que Dios usa para poder hacer nuestros sueños, para poder implementar y poder vivir los sueños que Dios quiere que vivamos. Así que esta serie es una serie muy interesante, es una serie llena de sabiduría, llena de dirección de parte de Dios, y mi oración es que hoy comiences a soñar otra vez. Y hay algunas cosas que a lo mejor probablemente tú a lo mejor nunca te has preguntado esto, porque a lo mejor nunca te enseñaron, nunca te animaron a hacerlo. A lo mejor en tu vida, en tu entorno donde creciste, pues simplemente a lo mejor no era parte de, simplemente era pues le damos y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, y pues ahí vamos dando a ver cómo se van dando las cosas, y a lo mejor nunca soñaste, nunca aspiraste a vivir cosas extraordinarias, pero recuerda que todos los seguidores de Cristo somos llamados a vivir vidas extraordinarias, o sea, es decir, no ordinarias, una vida sobrenatural, cosas que vienen de parte de Dios. Y yo te voy a animar a que tú comiences a explorar esa vida, ¿no? Sabes que mis sueños, lo que sueño son cosas que yo planeé hacer, son metas que yo tengo nada más, pueden ser buenas, no estoy diciendo que no sean buenas, pero realmente Dios está involucrado en ese tipo de cosas, ¿no? Y vamos a ver un proceso de cómo nace un sueño de parte de Dios. Por ejemplo, aquí vemos en la vida de Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Que era el copero del rey, era la persona que
que era como el catador, ¿no? Como que comprobaba la comida y las bebidas antes de que el rey las tomara, las comiera, por si se intoxicaba, que se intoxicara el primero, ¿no? O sea, era como un filtro, ¿no? Más o menos. Y bueno, Nehemías era el copero del rey, era una persona fiel al rey y todo lo que hacía, pero Dios le empezó a dar esa inquietud de hacer algo por el pueblo, por su pueblo de origen, sus ancestros, ¿no? O sea, es que su pueblo allá en Jerusalén y los muros estaban en ruinas y todo, y Dios le estaba empezando a despertar algunas cosas de por qué hacerlo, ¿no? Pero fíjense lo que pasó aquí en Nehemías 1 y 2, dice: yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey de Susa. En ese momento llegó mi hermano Anaí con uno de los hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevando a los prisioneros a Babilonia. Fíjense una cosa. Primer paso que vemos de cómo Dios le comenzó a revelar y cómo Dios empezó a dirigir a Nehemías para ese sueño de reconstruir los muros, dirigido de parte de Dios, fue a través de la curiosidad. Aquí dice que le preguntó a su hermano: ¿cómo está todo por allá? Y esa inquietud, esa curiosidad comenzó a despertar ese sueño de Dios. Comenzó a despertar ese sueño de parte de Dios que sabes, ¿será esto? ¿Qué pasará por allá? ¿Y qué pasará por acá? Y la curiosidad a veces te hace que hagas las preguntas, te hace que hagas las preguntas correctas. De repente la curiosidad te va llevando a esas preguntas correctas de parte de Dios. Entonces, y ahí empezó el sueño de Nehemías. Ahí comenzó ese llamado de Nehemías. A lo mejor en tu vida, a lo mejor hay cosas que dices: ay, Señor, pues ¿qué va a hacer conmigo, no? A lo mejor hay que hacer esas preguntas claves. ¿Sabes qué, Dios? A ver, ¿qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si lo otro? Es más, te voy a poner una pregunta. Te voy a hacer una cosa que nos lleva al punto número 2 de cómo van haciendo un sueño, ¿no? ¿Qué cosas te generan inquietud? ¿Qué cosas te generan frustración? ¿Sabes qué, David? Es que alguien debe de hacer esto en la sociedad. Aquí en mi ciudad o lo que hay socialmente está esta necesidad de esto. Y a lo mejor tú eres el vínculo que Dios va a usar para poder traer respuesta a esas necesidades. No escuché un pastor que decía: busca una necesidad y trae respuestas a esas necesidades. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo Dios te va a usar a ti en esta vida? ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de ti? A lo mejor, me contestó aquí Siri, ¿no? A lo mejor hay cosas que a lo mejor eso nunca te lo has preguntado. ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de tu vida? ¿Cómo Dios va a despertar? ¿Qué es lo que Dios va a despertar? ¿Sabes qué? Ahí veo una necesidad, Dios, me genera una inquietud, una curiosidad, me genera así como una carga, por así decirlo. ¿Qué hago? A lo mejor es el inicio de un sueño de parte de Dios para tu vida. Puede ser. Otro punto importante es que muchas veces ahí, así fue como Dios fue llamando a Nehemías, ¿no? De repente también ahí te va a empezar a generar una frustración y decir: ¿sabes qué? Es que alguien lo debe de hacer. Yo me acuerdo cuando estábamos iniciando Vida 7, algo que yo me di cuenta es que yo me fui a estudiar fuera de México, y yo recuerdo que Dios me ayudó mucho a quitarme las escamas de la religión. Yo me empecé a dar cuenta que yo era una persona muy religiosa, y me empecé a dar cuenta que vivíamos en una sociedad muy, muy religiosa, sobre todo en el mundo tradicional. Y yo recuerdo que Dios puso en mi corazón mucho poder ayudar a que la gente se conectara con Dios sin religión, sin esquemas religiosos, sin juicios, sin legalismo. Y fue algo que Dios puso mucho en mi corazón. Y me empecé a preguntar, empecé a investigar, y fue a raíz de eso que comenzamos Vida 7. Dios me empezó a llamar. Yo no sabía que iba a ser el pastor de la iglesia, jamás me lo imaginé. Yo no sabía que iba a ser el pastor. Sin embargo, Dios, a través de esa curiosidad y esa carga y esa frustración que me empecé a ver y que me empezó a dar, de ver mucha gente, cómo gente se alejaba de Dios por el legalismo y por la condenación, así fue como nació Vida 7. Entonces, a veces esa frustración, esas inquietudes, esas curiosidades, Dios las usa para que se empiecen a revelar esos sueños que Dios tiene para tu vida. Te voy a decir una cosa, mira, a veces en nuestra vida, desgraciadamente solamente tenemos a veces metas muy temporales. Tenemos metas
simplemente, bueno, el año que entra me voy a comprar le voy a poner rines a mi carro, o el año que entra voy a hacer esto y esto, y no, eso está bien, no es nada malo, pero es realmente intrascendente. El único tema a veces es que eso es todo para ti. A veces eso lo es todo, el tener esto, el que el año que entra voy a poder tener eso, todo está en eso. Y esas metas son muy, ¿cómo te puedo decir? Son muy básicas, muy limitadas esas metas. Y Dios quiere que todo lo que hagas tenga un valor eterno. Dios quiere que en tu matrimonio, más allá de tener metas de cómo va a estar la casa más bonita y todo, tengas una meta matrimonial con valor eterno. Que Dios fortalezca tu vida matrimonial a través de Dios, que a lo mejor Dios te va a usar para poder ayudar a más matrimonios, no lo sé. Tu trabajo, hay que ponerle un valor, un sentido eterno. Tus hijos, hay que meter un sentido eterno. Tus finanzas, hay que usarlas de manera que tengan de una u otra manera un impacto eterno. Tú dices, ¿cómo es eso? Sí. Por eso cada vez que tú y yo somos generosos en la iglesia, cada vez que diezmamos, cada vez que ofrendamos, estamos sembrando en algo que Dios quiere que sembremos y que sembremos y empecemos a dar, ¿no? Dios quiere que comencemos a ser generosos, y porque es parte del plan de Dios. ¿Sabes qué? Que tú y yo extendamos el impacto de la iglesia local, pero también hay un plan personal. Y ese plan personal, ¿cuál es? Ese plan personal que tú tienes, ¿cuál es? A lo mejor no lo sabes. Y a lo mejor tus metas no es que estén mal, simplemente probablemente están muy limitadas. Probablemente Dios quiere que le pongas ese sentido eterno a todo lo que haces. Nehemías fue una persona que Dios usó para en 52 días reconstruir toda una ciudad que estaba en ruinas. ¿Cómo lo hizo en 52 días? Tuvo mucha planeación y mucha oración y mucho liderazgo, que eso lo vamos a ir hablando en las próximas semanas. Pero Dios definitivamente, Dios usó a Nehemías para hacer algo con un impacto generacional, algo con un valor eterno. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que todo lo que tú sueñes, todo lo que tú hagas, sea con un valor eterno. Y a lo mejor esto probablemente va a requerir que reconfigures tu vida. A lo mejor vas a tener que volver a programar ciertas cosas que no estaban en tu plan. Si sabes que, híjole, nunca pensé esto, no pensé que esto fuera a pasar, no pensé lo otro. A lo mejor va a ser un momento para poder replantearte muchas cosas. Es decir, sabes que lo que estoy haciendo tiene sentido. Lo que estoy haciendo realmente está generando un impacto eterno en lo que hago. Dios definitivamente te quiere usar para cosas trascendentes. Y yo te voy a animar muchísimo a que tú empieces a considerar y a planear y a pensar, es decir, ¿qué es lo que Dios va a hacer con mi vida? Primer paso, hay que ver como con la curiosidad, preguntar, a ver, ¿qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si esto? ¿Cómo fuera mi vida si fuera esto? ¿Cómo fuera mi familia si fuera esto? ¿Qué pasaría si logramos esto? Dos, las inquietudes, ¿no? Luego esas como cargas, y luego, ¿qué pasa? El llamado a la acción. Pero acuérdate que una visión sin acción es solamente una ilusión. Y Dios quiere llevarte al siguiente nivel. Dios quiere que tu vida esté dirigida hacia algo con valor eterno. No me gustaría, y yo oro para que tu vida no sea una vida solamente pensando en lo básico, en lo temporal, así, es que bueno, pues ya, yo como que pues pasen los años y así pues a ver qué pasa, pues no, hay más. ¿Sabes una cosa? Desgraciadamente tengo que decir que algún día no vas a estar aquí. ¿Y cómo vas a haber vivido tu vida? ¿Cuál va a ser el sentido de vida que le vas a meter a tu vida? A lo mejor va a ser nada más estar haciendo fiestas, estar buscando cada vez estar más cómodo. ¿Será que eso es toda la vida? ¿Será que eso es todo el sentido de vida? ¿Será que eso va a ser ya todo? Yo te animo a que tu vida la lleves hacia un valor eterno, hacia cosas que sean más trascendentes. Recuerda que Dios quiere usar tu vida para algo grande. A lo mejor tú no te visualizas así porque nunca te lo dijeron. A lo mejor no piensas que Dios puede hacer algo trascendente en tu vida, pero Dios definitivamente lo quiere hacer. Así que yo te voy a animar a que tú comiences a evaluar y a pensar cómo está tu vida, qué vas a hacer, qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Lo que haces va incluido un toque eterno, un toque de parte de Dios. Lo que tú haces está siendo dirigido por Dios. Tienes metas y sueños,
que vienen de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de tu vida? ¿Cómo Dios va a usar tu vida para cambiar una realidad? Probablemente si no sabes cómo es esto, decir, ay David, me la pusiste muy complicada, nunca me habían dicho esto. Es algo así, algo así de sencillo como una vez me dijo un pastor. Encuentra una necesidad y trae respuesta a la necesidad. Probablemente si tú buscas necesidades a tu alrededor y te generan como inquietudes, como inconformidad, probablemente Dios quiere usarte para traer respuesta a esas necesidades. Así que recuerda que Dios te diseñó para soñar sueños con valor eterno. Así que Dios te bendiga en esta primera parte y nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de la serie Creados para soñar. Dios te bendiga y nos vemos.